Listo, ya estamos grabando, vamos a iniciar. Vamos a continuar con nuestro tema de los algoritmos en PSI. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Bien. Vamos a hacer un algoritmo que lea mira que es así, que lea cantidad de pies, la convierta a pulgadas, sabiendo que vale a 12 pulgadas. ¿Sale? Entonces, tenemos que leer una cantidad. Esa cantidad va a representar una cantidad en pies y lo que nos dice es que tenemos que convertir esa cantidad en pulgadas. ¿Cuál sería la entrada? ¿Cuál sería la variable de entrada? Variable o variables de entrada. ¿Cuál creen ustedes que sería la variable de entrada? ¿Cuántos pies necesita o va a dar? Entonces necesitamos una variable para los pies. Vamos a ponerles pies a esa variable. ¿Cuál sería el proceso? Siempre las pulgadas, ¿no? Esa sería una variable de salida, ¿no? Nuestra variable de salida. El proceso, ¿cómo convertiríamos de pies a pulgadas? Si un pie tiene 12 pulgadas, ¿qué tendríamos que hacer? Yo tengo una cantidad en pies y la quiero convertir a pulgadas. ¿Qué tendría yo que hacer con esos pies que me están dando? ¿Cómo convertimos esos pies a pulgadas? ¿Cuál sería la operación que habría que hacer? Dividiéndolo con una constante, que sería 12. Pero sería Bueno, una división. Fíjense, es una regla de 3, ¿eh? Si un pie equivale a 12 pulgadas, por ejemplo, 5 pies, ¿a cuántas pulgadas equivale? ¿Qué tendríamos que hacer? multiplicar. Ah, pues tendríamos que multiplicar, ¿no? Tendríamos que multiplicar los pies. ¿Por cuánto? Por 12. Por 12, exactamente. Ese sería el proceso, ¿no? Ese sería mi proceso. ¿Y la salida? ¿Cuál sería mi variable de salida? ¿Qué es lo que quiero calcular? La pulgada. Pulgada. Ah, pues entonces lo que voy a crear una variable que le voy a poner pulgadas, ¿no? ¿Para qué error? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos primero a definir es coma pulgadas, y después declarar como enteras. Puede declararlas como dobles, ¿no? O como reales, para que sean, por ejemplo, si son 5.4 pies, ¿no? Pero lo voy a dejar así como entero ahorita. Y lo que hacemos es, primero que hacemos el proceso de entrada. ¿Sí?
proceso de entrada, donde decimos escribir, dame la cantidad en pies. Y leemos, leer pies. Y entonces, en este caso, sigue el proceso, porque no tenemos que leer nada más. Viene lo que es el proceso, ¿no? Vamos a decir, pulgadas va a ser igual a pies por 12. ¿Sí? Y viene lo que es la salida, donde mandamos a imprimir la variable de salida, que en este caso es pulgadas, ¿no? Entonces decimos escribir la cantidad en pulgadas, la cantidad de pies pulgadas es, y mandamos a imprimir nuestra variable de salida, que es pulgadas. Y listo, ya terminamos. Así de sencillito. Y a ver, denme un segundo, porque voy a compartir, pero voy a compartir pantalla, porque si no... Ahí está. ¿Se ve la ventana de ejecución? Sí, profe. Sí, profe. Le voy a decir que quiero que sean 10 pies. Y entonces ya me dice que son 120 pulgadas. Ahí está. Funciona perfectamente nuestro algoritmo. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, profe. ¿Los demás preguntas? No, profe. Bien. Acá no le puse nombre al algoritmo, le voy a poner un nombre, le voy a poner algoritmo. Conversión. Pies. Pulgadas. Creo que no me admite el signo este así. Tiene que ser todo junto, sí. Sí, algoritmo, conversión, pies, pulgadas. Ahí está. Creo que con guión bajo sí. Sí. Ahí está. Vamos a crear entonces otro ejercicio. Escribo un algoritmo. Que lea el valor del lado, coma, apotema y altura de un prisma hexagonal. Calcule su volumen. ¿Sí? Vamos a hacerlo otra vez. ¿Cuál sería el plan? ¿Cuál sería la entrada? ¿Cuáles serían mis variables de entrada? ¿Qué necesito? ¿Qué datos son los que tengo que darle a la computadora? No se montonen. No se montonen, chicos. ¿Cuáles serían nuestros datos de entrada? Lado, apotema y altura. Exactamente. Lado, apotema y altura. ¿Sí? Serían nuestras variables de entrada. Voy a definir de una vez por acá cuál sería la variable de salida. Ahorita vemos el proceso. ¿Cuál sería la variable de salida? El volumen. El volumen, exactamente. Volumen. ¿Y cuál sería el proceso? ¿Cómo calculamos el volumen de un prisma hexagonal? Fíjense, el volumen, la fórmula para calcular el volumen de cualquier prisma es área de la base
por la altura del prisma. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el área de un hexágono? Eso es de primaria, ¿eh? Es el perímetro por apotema sobre 2. Es la fórmula. Perímetro por apotema sobre 2. ¿Sí? Ese sería el área. ¿Y cómo se calcula el perímetro de un hexágono? Porque primero teníamos que calcular el perímetro. ¿Perímetro a qué sería igual? ¿Cuántos lados? ¿Cuántos lados tiene un hexágono? 6. 6. Entonces sería lado por 6. Ese sería el perímetro. El área sería el perímetro que ya calculamos por el apotema sobre 2. Entonces el volumen, ¿a qué va a ser igual? Al área por la altura del prisma. Altura. Bien. Ahora, si ustedes ven esto, todo esto lo podríamos simplificar en una sola operación acá, que sería lado por 6 por el apotema y todo esto sobre 2 por la altura del prisma. ¿Sí? Y ya nos simplificaríamos las operaciones. Lo que quiero que entiendan es que, bueno, pues se tiene que calcular el perímetro para poder calcular el área y de ahí calcular el volumen, ¿no? Sin embargo, se pueden juntar estas dos operaciones, lado por 6 por el apotema sobre 2 y todo eso por la altura del prisma y ya tendríamos el volumen. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Jóvenes, ¿es claro esto, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Deben de contestar porque yo no los estoy viendo directamente en la cámara, entonces no tengo idea de qué están haciendo, ¿verdad? Entonces aquí en las clases virtuales no estamos jugando a sesiones espiritistas. Entonces, si te pregunto si quedó claro o no, pues contesta sí o no, por favor. Bueno, entonces ya tendríamos ahí nuestra salida, que es el volumen. Vamos a declarar entonces nuestras variables. Vamos a declarar nuestras variables, definir, y vamos a tener que declarar el apotema. Vamos a declarar la altura, que son nuestras variables de entrada, y vamos a declarar el volumen, que es nuestra variable de salida. Y en este caso los voy a definir como real, por el aquello de los puntos decimales. Y entonces, nuestras variables de entrada, que en este caso, pues son 3 variables, ¿sí? Le decimos escribir, y le pedimos el valor del lado. ¿Sí? Ahí está. Y lo leemos. Leer, lado. Después le pedimos escribir, le pedimos el valor del apotema. Lo leemos. Leer, apotema. Acá me faltó una C. ¿Sí? Ahí está. Y después le decimos escribir y le pedimos la altura del prisma. Le leemos, ¿no? Leer, altura.
Entonces, ya podemos hacer la parte del proceso. Donde calculamos el volumen, que va a ser igual al lado por 6 por apotema, ¿sí? Y todo esto sobre 2 por la altura del prisma, ¿verdad? Y entonces tenemos nuestra salida en donde mandamos a imprimir los resultados. Le decimos escribir volumen del prisma hexagonal es, y mandamos a imprimir volumen. Y listo. Ya tenemos ahí nuestro algoritmo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ponerle que el de lado tiene 10, que la apotema mide 6 y que de la altura son, no sé, otros 10. Y ahí está. Me dice que el prisma, el volumen del prisma es de 1800. Vamos a ver, se me hace mucho. Es 10 por 6, ¿cuánto es? Son 60. 60 por 6. 360. 360 entre 2. Ah, no, está bien. 180 por 10 son 800. Está bien, perfecto. Ahí está. Es el volumen del prisma hexagonal. ¿Vale? Ya tenemos ahí, es nuestro algoritmo. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, profe. No, profe. Ninguna. Bien. Hasta ahorita, todos los ejercicios que estamos haciendo son, si ustedes observan, hay una lectura de datos, se hace un cálculo y se imprime, o más cálculos, como el ejercicio que vamos a ver a continuación, y se imprimen los resultados. Nada más, así como que son bien lineales, ¿verdad? Lees, calculas e imprimes, lees, calculas e imprimes. Aquí no hay toma de decisiones todavía. Vamos a hacer un ejercicio donde se impriman más de un resultado. Un algoritmo lea 3 números, imprima la suma, aplicación, números, el cuadrado de cada uno. Entonces vamos a ver. Entrada, ¿cuál sería nuestra entrada de datos? ¿Cuál sería nuestra variable de entrada? ¿Qué tenemos que leer? Lean el ejercicio. ¿Qué les dice que hay que leer? 3 números. 3 números es lo que nos dice que hay que leer, ¿verdad? Entonces,
pues vamos a ponerles N1, N2, N3. Ahí vamos, en esas variables vamos a guardar los valores del primer valor, segundo valor y tercer valor. Ahora, ahorita vemos el proceso. Vamos a definir de una vez nuestras variables de salida. ¿Cuál creen ustedes que sean nuestras variables de salida? La suma, multiplicación y el cuadrado. Ajá, pero son 3 cuadrados, ¿no? Porque es el cuadrado Sí, de cada. cada de cada. número. Entonces tenemos suma, tenemos la multiplicación, le vamos a ponerle QA1, QA2 y QA3. Tenemos 3 variables porque se dice que es el cuadrado de cada número. Entonces aquí tenemos que hacer varios cálculos, no nada más uno. ¿Sí? En el proceso, la suma, ¿cómo sería la suma? ¿Cómo sería la suma, chicos? De los 3 De números. N1 más N2 más N3, ¿no? N1 más N2 más N3. ¿Y la multiplicación? Sería chicos, ¿cómo sería la multiplicación? No sé, montones. Pues, ¿cómo multiplicamos 3 números? Si era N1, N1 por N2 por N1 por N3. N2. exactamente. N1 por, que es el asterisco, N2 por N3. Y para el cuadrado del primer número, A1, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo calculamos el cuadrado de un número? Número 1 por 2, ¿no? No, el cuadrado de cada número. ¿Cómo elevamos Ese un número? número por sí mismo, ¿no? Exactamente, el número por sí mismo sería N1 por N1. ¿Y QA2, entonces, cómo sería? N2 por N2, Exactamente, N2 por N2. igual con el otro. Y QA3 va a ser igual a N3 por N3. Ya tenemos nuestro proceso completo. ¿Sí? Entonces, vamos primero que nada a declarar nuestras variables. Vamos a definir N1, N2, N3 como enteros. ¿Sí? Vamos a definir suma, multiplicación, QA1, QA2 y QA3 también como enteros, ¿verdad? Y entonces primero hacemos nuestro proceso de entrada, ¿sí? Donde tenemos que leer los valores de N1, N2 y N3. Escribir. Dame el primer valor. Lo leemos, ¿no? Leer N1. Ah, ¿qué hice? Malditas drogas. Ajá, ahí está. Ahora sí. Leer N1. Ahora sí, escribir el valor de el segundo valor. Leer N2. Y finalmente escribir el valor de, dame el tercer valor. Lo leemos. Leer N3. Ahí está. Y entonces
Ya que tenemos nuestros 3 números, ahora sí vamos a hacer lo que es el proceso. ¿Sí? La suma, que como dicen ustedes, es N1 más N2 más N3. La multiplicación, que es N1 por N2 por N3. El cuadrado del primer número, que va a ser igual a N1 por N1. El cuadrado del segundo número, que va a ser igual a N2 por N2. Y el cuadrado del tercer número, que va a ser que es 3, va a ser igual a N3 por N3. Y ya terminamos todos nuestros cálculos que nos están pidiendo aquí como parte del proceso. Y entonces viene la salida. ¿Sí? Tenemos que mandar a imprimir cada resultado. Tenemos que mandar a imprimir suma, multiplicación, CUA1, CUA2 y CUA3. Tenemos que mandarlos a imprimir. Entonces decimos primero que nada escribir. La suma de los 3 números es, y mandamos a imprimir suma. Escribir. A ver, vamos a ver qué falló aquí. No está bien. Escribir la multiplicación de los 3 números es, y mandamos a imprimir multiplicación. Escribir el cuadrado del primer número es, mandamos a imprimir CUA1. Escribir cuadrado del segundo número es CUA2. Y finalmente escribir el cuadrado del tercer número es, y mandamos a imprimir CUA3. Listo. Hemos terminado nuestro algoritmo. A ver, aquí me faltó una coma. Listo. ¿Vale? ¿Preguntas del algoritmo? No, profe. ¿No? No, profe. Primero, No, profe. No, profe. los datos se calcula y se manda a imprimir, ¿verdad? Leemos los datos, tenemos que ubicar bien cuáles son nuestras variables de entrada, es decir, qué es lo que nos están pidiendo que leamos, ¿sí? Y qué es lo que nos están pidiendo que demos como resultado para poder ubicar cuáles son nuestras variables de entrada y nuestras variables de salida. Teniendo claro esas variables de entrada y de salida, ustedes pueden definir cómo es el proceso, cuáles son los cálculos o cuáles son las operaciones que ustedes tienen que realizar para poder llegar a esos resultados. ¿Sí? O bien definen las operaciones y como parte de cada operación que les están pidiendo, definen cuáles van a ser sus variables de salida. ¿Vale? Y entonces, lo primero que hacemos es declarar esas variables, definimos esas variables. Una vez que ya definimos las variables, vamos con el primer paso, que es el proceso de entrada, es decir, obtener los valores que necesitamos. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo el proceso. Ya que terminamos el proceso, ya que hicimos el proceso, entonces mandamos a imprimir las variables de salida, que serían nuestros resultados. ¿Vale? Vamos a probar este algoritmo. Bien, vamos a probarlo, a ver. Hasta me dice, dame el primer valor, le voy a dar un 10. Dame el segundo valor, le voy a dar un 5. Dame el tercer valor, le voy a dar un 3. 10 más 5, 15. Más 3 son 18. 10 por 5 son 50, por 3 son 150. El cuadrado del primer valor, pues es 10 por 10 son 100. El cuadrado del segundo valor, 5 por 5 son 25. Y el cuadrado del tercer valor es 3 por 3, 9. Ahí está.
Ahí nos está dando los resultados. ¿Hasta aquí alguna pregunta, ingenieros? No, profe. No, profe. No, profe. Bien. A ver. Denme un segundo, voy a abrir mi navegador. Voy a entrar al módulo. Aquí está nuestra materia. Y voy a habilitar la unidad 2. Ah, no, estamos en la unidad 1, ¿verdad? Todavía. Así que se queden. Estamos aquí en nuestra unidad 1. Y pues bueno, aquí están estos ejercicios que son ejercicios básicos. ¿Sí? Que lea dos números, imprima la suma, resta, multiplicación y división de dichos números. Que calcule el área del perímetro de un rectángulo. Y ahí te pongo la fórmula. Que lea una cantidad en pesos y la convierta en dólares. Sabiendo que un dólar equivale a 18 pesos. Que lea una cantidad en metros y la convierta a centímetros, sabiendo que un metro equivale a 100 centímetros. Que lea un número y lo eleve a la quinta potencia. Que lea un número y le calcule su 15%. Que lea la base y altura del prisma de un prisma rectangular y calcule su volumen, sabiendo que para esto es... Aquí está mal porque dice rectangular, aquí hay un error en la fórmula. La voy a corregir de una vez para que esté... Aquí. Aquí nada más es base por altura del prisma, porque es un prisma rectangular. Si fuera un prisma triangular, entonces sí sería base por altura del prisma. Que lea el año de nacimiento de una persona y calcule su edad, considerando que el año actual es 2016. Aquí le vamos a cambiar a que sea 2021. Que lea la distancia y tiempo para calcular la velocidad, sabiendo que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Después dice, Canadá, Estados Unidos y México exportaron una cantidad de toneladas de un producto químico. Cada tonelada tiene un costo de 100 pesos. Escriba un pseudocódigo, o sea, un algoritmo, que lea la cantidad de toneladas que aportó cada país y nos indique, inciso A, el total de toneladas aportadas entre los tres países. Inciso B, el monto de dinero que aportó cada país. El porcentaje de toneladas que aportó cada país. Ahora, que sirva para convertir una longitud de metros a sus equivalentes en centímetros, pies y pulgadas y yardas, considerando que un metro equivale a 100 centímetros, una pulgada a 2.54 centímetros, un pie a 12 pulgadas y una yarda a 3 pies. Que lea una cantidad en horas y la convierta a segundos, sabiendo que una hora tiene 3.600 segundos. Que lea las horas trabajadas y el sueldo que gana por hora un trabajador y calcule el monto que se le tiene que pagar. Que lea 3 números y calcule e imprima el cubo de cada número. Y acabamos de hacerlo con el cuadrado, ¿no? Claro, elevarlo al cubo sería, en lugar de multiplicarlo 2 veces por sí mismo, se tiene que multiplicar 3 veces, ¿no? Por sí mismo. Que lea el voltaje y resistencia en un circuito y calcule su intensidad, sabiendo que I, o sea, intensidad, es igual a voltaje sobre resistencia. Y que lea 5 números y calcule su promedio. Y lo van a guardar como 1 a 4 básicos y su nombre completo en formato PDF. Van a poner hagan de cuenta que van a poner cada enunciado, ¿sí? Y abajo su algoritmo
y su pantalla de ejecución. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ustedes ya están en posición de poder hacer esos ejercicios. ¿Sí? Están aquí en el Moodle y son los ejercicios básicos. Profe, una pregunta, ¿para cuándo son? No he puesto fecha. A ver, deja ver. Editar ajustes. Todavía tiene aquí la fecha anterior. Hoy estamos aquí a 20 de septiembre, ¿no? Pues esos ejercicios tienen que quedar listos ya esta semana. Vamos a darles de aquí al jueves 23 para resolver estos ejercicios. No dejen que se les acumulen porque yo voy a seguir avanzando, ¿eh? Ya voy a entrar al siguiente tema, que es estructuras de control. ¿Vale? Ahí está, ya está configurado. Esta primera parte ya está configurada. Profe, ¿cómo dijo que teníamos que subir la actividad? Sí, mira, tú vas a hacer un documento de Word. En ese documento de Word, tú le vas a poner una portada, ¿no? Y por cada archivo, por cada ejercicio, sí se ve ahí mi Word, ¿verdad? Sí. Por cada ejercicio, por ejemplo, yo voy a venir, voy a tomar este primer ejercicio. Profe, Mande. puso el DS en octubre, estamos en septiembre. Ahorita lo corrijo. Aquí está, ¿no? Aquí pongo el primer ejercicio, ¿no? Aquí le voy a poner ejercicio 1, de preferencia los enunciados, aquí los seleccionan y los encierran de esta manera para que se sepa que ese es el enunciado. Lo pueden poner en negritas, le pueden poner algún colorcillo al enunciado, ¿no? Y entonces vamos a suponer que este es el resultado. Estamos haciendo un ejemplo. Lo que voy a hacer es que voy a tomar mi código, Control C, y lo voy a pegar aquí, ¿no? Ahí está el código de mi ejercicio. Como pueden ver, me deja muchos espacios. Lo que puedes hacer es que lo seleccionas, ¿sí? Y te vienes aquí y le cambias el interlineado, le dices quitar espacios después del párrafo. Así, que no lo cambió mucho realmente. Solamente copiamos el procedimiento que hayamos hecho en Word. Ya. Pero además del procedimiento aquí, por ejemplo, a este que está aquí, le puedes quitar estos espacios, ¿no? Pero además del procedimiento, sí, ustedes lo pueden acomodar como ustedes quieran, ¿no? Deja ver si me da otra forma de, no, nada más me da esta forma así de pegarlo, ¿sí? Entonces, ustedes lo que pueden hacer, una vez que ya lo tienen aquí, además de esto, les digo es quitarlos, o sea, estoy tratando de quitarle los espacios, pero realmente no hace gran cosa. Una vez que ya lo tengan, pues acá se ejecuta, va. Por ejemplo, aquí le voy a dar el primer valor, 10, 5 y 3.
¿no? Y lo que hago es pues saco una captura de pantalla. Aquí voy a sacar una captura de pantalla. Como yo no tengo un programa para imágenes, voy a abrir el superpoderoso Paint. Lo voy a pegar aquí. ¿Sí? Y voy a cortar únicamente lo que me sirve. Y acá lo pego. ¿No? Ahí está. Profe, ¿Manden? ¿y por qué no hacemos eso mismo con el algoritmo? Si quieren hacerlo con el algoritmo, la verdad es que va a pesar mucho su programa, ¿cómo se llama? Archivo. Su archivo, ¿no? Porque de tantas imágenes. ¿Sí? Va a pesar mucho su archivo con tantas imágenes. Es lo único. Pero al gusto de ustedes. Yo incluso voy a poner por aquí la ejecución del programa. Incluso podrían probar poner la orientación horizontal y a lo mejor crear 2 columnas, no sé, eso ya va a depender de ustedes, ¿no? Pero el chiste es que tenga tanto el algoritmo como la pantalla de ejecución. Profe, ¿Sí? ¿para qué ver los mensajes de máquina? O sea, lo de diagonal, diagonal. ¿Cómo los mensajes de máquina? No entiendo. Como entrada, salida. Y las instrucciones que pone arriba. Ajá. Esto, bueno, esta parte que está aquí, no quiero que la pongan aquí como parte del algoritmo. No es necesario entonces. Sí lo vamos a hacer, pero fíjense, les voy a explicar cómo lo van a hacer. Lo que yo quiero que hagan es que en lugar de esto, generen aquí una tabla. ¿Sí? Entrada, proceso, salida. ¿Sí? Y entonces en esa tabla ustedes van a poner ahí sus variables, ¿no? Por ejemplo, aquí pues es N1, N1, N2, N3, ¿no? Para simplificarlo, ¿no? Ajá, exactamente. Acá en el algoritmo, después seguiría y así el proceso y la salida, ¿no? El algoritmo y la pantalla de ejecución. Y así por cada ejercicio. ¿Salen? Sí, profe. ¿Preguntas, ingenieros? ¿No quiere hoja de presentación? Debe llevar su respectiva hoja de presentación, obviamente. Todo trabajo lleva su hoja de presentación. Ok. Ahora, bueno, vamos a ver cuántos tenemos aquí ahorita conectados. Tenemos ahí 11 gentes conectadas. Faltan como 4 o 5 gentes. ¿Cuántos problemas, ya cuántos programas tenemos que hacer? Entonces, todos estos que están aquí, yo cuento 16 ejercicios aquí. Lo tenemos que entregar el jueves, ¿no?
Ajá. Ahora, para el día de mañana, los voy a ir nombrando conforme me aparecen aquí en mi lista. ¿Vale? Arit. Aquí estoy, profe. Entonces el ejercicio número 1, el primer ejercicio, que lea 2 números y imprima la suma, resta, multiplicación y división de dichos números. Abraham Flores. Aquí estoy, profe. El siguiente ejercicio, calcula el área y el perímetro de un rectángulo. César. Presente, profe. El ejercicio 3, que lea una cantidad en pesos y la convierta a dólares. $1 dice que equivale a 18 pesos. Diego. ¿Qué soy? Que lea una cantidad en metros y la convierta a centímetros, sabiendo que un metro equivale a 100 centímetros. ¿Vale? Es la que sigue. Eduardo. ¿Dónde? Que lea un número y lo eleve a la quinta potencia. Es el ejercicio que sigue. Es el número 5. Flavio César. Mande, profe. El ejercicio número 6. ¿Qué es? Que lea un número y calcule su 15%. Iván. Mande. El que sigue, que lea la base de la altura de un prisma. Base Ok. de altura del prisma, ¿sí? Para un prisma rectangular. Jafet. Mande. La que sigue, que es que lea el año de nacimiento de una persona y calcule la edad, considerando que el año actual es 2021. Kevin Puente. Kevin. Kevin. Vale. A ver si ahorita regresa Kevin. Mario Vergara. Mande, profe. El que sigue, que lea la distancia y tiempo para calcular la velocidad, sabiendo que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Naxieli. Mande. Vas a hacer el que es de convertir una longitud en metros, de metros, a su equivalente en centímetros, pies, pulgadas y yardas. Sí. ¿Vale? Y Yamilet, Mande, profe. que lea una cantidad en horas y la convierta en segundos, sabiendo que una hora tiene 3600 segundos. Ok, profe. ¿Vale? Kevin, ¿ya estás por ahí? No, yo creo que Kevin no está. Bueno, al rato que se comuniquen conmigo. Bien. Entonces, ¿qué van a hacer con el ejercicio que les tocó? Bueno, obviamente lo tienen que hacer en PSIN, tienen que ejecutarlo, y ustedes el día de mañana nos van a explicar cómo resolvieron ese ejercicio, ¿sí? A través del mismo ejercicio, no necesitan hacer diapositivas ni nada, es decir, nos van a mostrar el ejercicio, y nos explicarán cuáles son sus variables de entrada, cuáles son sus variables de salida, cuál es el proceso, ¿no?
Lo ejecutarán, lo analizaremos entre todos y lo vamos a ejecutar. Lo van a ejecutar para que lo veamos. ¿Vale? ¿Sí es claro lo que hay que hacer? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No, profe, se me cortó, no escuché. Ah, No, se me fue la llamada. sí. Comentaba yo que lo que hay que hacer es, bueno, del ejercicio que les tocó, lo tienen que hacer en PSI, ¿verdad? Y el día de mañana nos los van a presentar. ¿Vale? De tal suerte que que nos van a explicar cuáles son sus variables de entrada, cuáles son sus variables de salida, cuál es el proceso que van a realizar, nos van a explicar el algoritmo en sí mismo, ¿no? Lo van a ejecutar para que veamos los resultados. ¿Salen? Sí, profe. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Si requieren que explique más antes de hacer los ejercicios. Esto es de práctica, ¿eh? Esto es de práctica. Si no practican, no aprendemos. Sí, profe, vamos bien. Bueno. Pues entonces, nos vemos el día de mañana. A las 11 nos toca el día de mañana la clase. ¿Sale? Profe, Mándeme. ¿y si no tengo computadora Pues hazlo a mano. a mano? A mano y, no sé, le sacas una fotografía o y a través de la fotografía y nos explicas tu algoritmo. Ah, ok, gracias. Pero sí debes tratar de ver la manera de que en algún punto ocupes algún equipo de cómputo porque el examen... Es que sí tengo, pero lo mandé a reparar y no me lo han entregado. ok. Vale, está bien. ¿Cuándo es el examen, profe? Mande. Uy, todavía ¿Cuándo? falta. Ok. Todavía falta. Sí, apenas estamos en la primera parte de los algoritmos. Nos avisaron, supongo, bien. Sí, yo les aviso antes. Fíjense, les voy a decir cuál es la técnica que yo trato de utilizar. Fíjense. Yo estoy viendo aquí, en esta unidad, veo todo lo concerniente a algoritmos, en el sentido de que vemos las estructuras básicas, como la que estamos viendo ahorita de leer, imprimir, calcular, ¿no? Después vamos a ver las estructuras de control simples, las estructuras de control selectivas y los ciclos. De tal suerte que se entienda a través de puro algoritmo, a través de puro algoritmo, vamos a entender la lógica en esta unidad. ¿Sí? Vamos a entender la lógica de programación. ¿Para qué? Para que cuando pasemos a las siguientes unidades donde ya vamos a ocupar el lenguaje de programación, pues ya nada más son las mismas estructuras, pero escritas en otro lenguaje, ¿sí me explico? Ya no en el lenguaje español de los algoritmos, sino en el lenguaje propio, en este caso de Python. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en Python, en lugar de escribir, pues vamos a poner print. ¿Vale? En lugar de leer, se pone input. ¿Sí? Pero el resto de la lógica sigue siendo la misma. Entonces, el propósito de esta primera unidad, por eso luego me tardo un poquito en esta primera unidad, es que tú aprendas o desarrolles un poco tu lógica de programación y entiendas cómo funcionan las estructuras de programación con puros algoritmos, para que después esos algoritmos los podamos trasladar a un lenguaje de programación. Si tú entiendes bien cómo funciona la lógica de los algoritmos, puedes aprender cualquier lenguaje de programación porque la lógica sigue siendo la misma. Lo que cambia es la manera de expresarlo en cada lenguaje. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, que solamente, o sea, algunos programas de programación
Es que en algunos lenguajes de programación se agregan un poco más de palabras y en otras. Sí, pues es que son lenguajes diferentes, ¿no? Por ejemplo, en C#, en consola, para mandar a imprimir es console.write. Y para leer es console.readline, ¿no? Oiga, profe, Mándeme. no sabe, bueno, creo que sepa, pero no sé si hay Psein para Mac. ¿Sí hay qué? PCInt para Mac. Ah, Psein. No sé, fíjate, voy a checar. No he visto. Sí hay, sí hay. ¿Sí hay? Sí. Ah, pues ahí está. ¿Usas Mac también? No, pero aquí está en la página oficial. Ah, ok, Mac, el Ok. Linux y Windows. perfecto. No, pues gracias. Bueno. También lo que que tendrías que ir checando es si hay Python para Mac. Fíjate que yo no he checado si hay Python para Mac. Yo supongo que sí. Sí, tiene que haber. Sí, yo también creo que sí debe haber. Bueno. Pues aquí la vamos a dejar. Entonces, nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Que tengan excelente tarde, bueno, día y tarde, chicos. Nos vemos mañana. Igualmente, profe. Sí, profe, igualmente. Igualmente, profe. Hola, pues. Adiós.